Una apuesta firme por la rehabilitación integral de la vivienda versus a la construcción de obra nueva o el programa de rehabilitación que tenía el Gobierno anterior. Fomentar los cascos urbanos frente a construcción de obra nueva en la periferia de nuestros pueblos y ciudades. Proporcionar mucha importancia a las líneas de ayudas que tienen que ver con hacer más accesibles las viviendas. Apostar, porque Extremadura lo necesita, por la VPO y por un plan 60.000 renovado como fomento de la obra nueva. Las convocatorias no tendrán un periodo de vigencia de 2 meses, sino que permanecerán abiertas desde el principio de año hasta el final. Y además se eliminará parte de la competitividad en las solicitudes que se presenten, puesto que se irán evaluando las solicitudes conforme vayan llegando en los distintos programas de ayuda. En cuanto a la rehabilitación de la vivienda, les anuncio que la participación del agente rehabilitador que hasta ahora era preceptiva, será potestativa para la mayoría de los proyectos de rehabilitación. Se subirán las cuantías destinadas a la rehabilitación que fomenten la accesibilidad y trabajen por la eficiencia energética. Y se simplificarán la necesidad de informes para aquellas personas que soliciten las ayudas. En cuanto a las viviendas protegidas, lo más importante es que restableceremos las ayudas a la entrada. Esto es fundamental desde nuestro punto de vista para las personas, sobre todo, pero también para los promotores de las viviendas, ya que permitirán que los futuros compradores de vivienda puedan tener y puedan planificarse mejor su futuro, y eso que haga que los promotores accedan mejor a los créditos financieros.